COVID-somnio es esto, es que 80% de la gente por lo menos algún tipo de dificultad tiene en ese nivel, ¿no? En el tema de la concentración y el insomnio ni hablar. Hay gente que se queja malamente. Se llama COVID-somnio. Mi querido doctor está con dolor de cabeza, se tomó una pastilla. Sí, no, se escuchó, me quedó, la verdad es que nada, ¿Qué le dormí mal, pasó? me desperté y tengo insomnio. Ah, usted tiene insomnio. ¿Y por qué? ¿Qué fue? ¿Es una secuela de su COVID? No, y tú sabes que es muy interesante porque ya se acuñó el término COVID-somnio. Ya, COVID-somnio. Se acuñó, ya es un no término. sabía, no sabía. Claro, sí, sí. COVID-somnio es esto, es que 80% de la gente por lo menos algún tipo de dificultad tiene en ese nivel, ¿no? En el tema de la concentración y el insomnio ni hablar. Hay gente que se queja malamente. Se llama COVID-somnio. Ya, ¿y esto pasa cuando uno está con el COVID o cuando ha pasado el COVID? Claro, cuando ha pasado el COVID, como secuela del COVID. Claro, es que Ya, el COVID tiene, pues evidentemente, algunas secuelas netamente orgánicas y alguna cantidad de secuelas que parecen ser más, muchas mentales en realidad. ya. ¿Cuánto de esto se recuperará? Bueno, el tema, ese es lo que más se está tratando de observar hoy día, sobre todo en los casos graves de donde hay Ujú. compromiso pulmonar hasta muy tardío, ¿eh? Estamos viendo eso, los pacientes que han estado con impacto pulmonar importante, que pasan meses y no terminan de tener una recuperabilidad ad íntegro, ¿eh? Ya. Entonces todavía, mira, muy interesante. Justo estoy con un par de residentes míos que el otro día hicimos una revisión. Queremos hacer una revisión de fibrosis pulmonar en COVID. De esto se trata. Y en Ujú. realidad todavía no hay datos claros. Y hay datos, pero de una mini epidemia, de una epidemia pequeña que se confinó en Japón y en Canadá en el año 2000 con otro coronavirus que era el SARS-CoV, llamemos uno, para diferenciarlo de este que es el 2, lo del 2002. Pero no vieron más de 9.000 pacientes. Y de esos hubo un 16% que tenían enfermedad pulmonar persistente, pero la mayoría mejoraron a los 2 años de evolución. Estoy Ya. hablando de lo que le pasó al SARS-CoV del 2012, no lo que A los pasa hoy, que dos todavía no lo sabemos. años. O sea, Secuelas definitivamente hay gente largas, que, ¿no? ¿hmm? Secuelas Mira, hay largas. gente que va a tener que aguantar eso, ¿no? Y lo vemos, lo vemos, lo vemos. Ya nosotros tenemos más o menos identificado en seguimiento qué pacientes Ujú. anduvieron con requerimientos prolongados de oxígeno. De estos pacientes, algunos se han ido a casa de momento con oxígeno domiciliario, Ya. o sea, oxígeno permanente domiciliario, con pulmones todavía afectados, Ujú. donde más allá del COVID mismo y de la secuela del COVID, que es fibrótica, Ujú. se buscan algo más que esté concomitantemente, alguna Ya. infección, algo más, ¿no? Tratas todo, apuntalas todos los puntos, aunque redunde, y bueno, y hay gente que igual tiene. Ayer vi un hombre joven de 50 años, un tipo que encima es piloto comercial Ya. de aviones de traslado, de ambulancias, Ujú. y el señor, tú lo ves, un tipo superpuesto, pero satura 95 y cuando le hacemos una prueba tan sencilla en la oficina que es sentarse y pararse de manera rápida en un minuto, lo cual es un ejercicio, Claro. le cae a 83, 85%. Un tipo que es súper entrenado, que es ciclista de montaña, digamos. ¿Y cuánto tiempo tiene este señor? Tiene ya casi 3 meses. Los pulmones suenan bien, la placa tomográfica se ve con poca cosa, tampoco es demasiado. Hay que hacer más pruebas al respecto de eso, ¿no? Para tratar de evidenciar. Pero este es orgánico, sin duda, ¿no? Un hombre que tú lo ves, que pone su mejor voluntad, que satura 95, le haces una prueba de un minuto y llega a 85. Por supuesto, se recupera rápido, pero al final es un impacto. Ese señor no está resuelto. Son las personas que estamos observando a ver qué pasa. En Claro. principio estamos, digamos, relativamente tranquilos a partir de la historia de lo que ya pasó en el 2002 con ese pequeñito grupo de pacientes que Claro. enseñaron algo sobre los que habían quedado con enfermedad pulmonar o con algún tipo de dificultad respiratoria, Ujú. que hasta 2 años después pues mejoraron la mayoría. Doctor, ¿y cuál es su secuela? Porque usted estuvo gravísimo. Pero no por COVID, sino por otras patologías, porque justo tuve una colecistitis, una neumonía con un empiema. Pero no, yo la verdad es que no siento tener secuelas. Lo que pasa es que, claro, a veces uno no ha sido un tipo bien entrenado y quiere atribuir hoy día que porque tuve COVID es como que no respiro profundo, no. Nada que ver. Pero, claro, no, pero hay mucha gente que sí tiene secuela, mucha gente tiene secuela de lo que comenzamos conversando sobre el tema del problema a nivel mental y cognitivo, ¿no?
Y otra gente en mucha menor grado, tiene enfermedad orgánica. Yo tengo identificado claramente 3 personas que las estamos mirando porque definitivamente tienen secuela pulmonar Ya, que andan limitaditos en su casa, una persona mayor y 2 de 50. La otra señora, que es de Santa Rosa, es una mujer de casi 80 años, que estuvo mucho tiempo internada, no estuvo ventilada, estuvo con alto flujo, pero alto tiempo de oxígeno. Es que el oxígeno mismo per se, de hecho, es dañino, ¿ok? ya, ¿por Hay qué? toxicidad por oxígeno. ¿Por qué? Pero ¿por qué? No, 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 no. Hay un mecanismo de liberación siempre pasa por cosas de inflamación y reparación, ¿no? De radicales libres. Hay todo un tema de lo que se llama, es que Pero ¿qué todo pasa? lo que pretende ser bueno para algo al final es malo para otra cosa. Y eso significa que las cámaras hiperbáricas tampoco funcionarían, pues, doctor. Bueno, ahí no tendría una opinión, pero en todo caso, obviamente que en la parte del COVID, más allá del tema oxigenación, es la mecánica de oxigenación. Cuando tú te metes una cámara hiperbárica, tienes una mecánica perfecta, te están hiperoxigenando. Pero un paciente enfermo con insuficiencia respiratoria, pues no es solo oxigenarlo, sino también es sostener su mecánica respiratoria, que no la tiene porque está en insuficiencia Pero respiratoria. entonces no es el oxígeno per se, sino la mecánica de cómo te están dando el oxígeno, pues. Claro, lo que pasa es que tú no estás 25 días en una cámara hiperbárica, Obvio, es verdad. sino que, entonces, claro, son 2 situaciones distintas, digamos, algo que es muy transitorio y por un número de sesiones determinadas, Pero les a cuento un una tema curiosidad. Michael Jackson dormía en una cámara hiperbárica pensando que eso lo iba a rejuvenecer. que le iba a blanquear, dicen. Hasta lo que yo sé, rejuvenecer es lo que se decía, ¿no? El oxígeno de todas maneras rejuvenece. Así parece. No, usted está incrédulo. Con este COVID lo ha dejado más incrédulo que nunca. Sí, Oiga, esa podría ser mi secuela, la incredulidad más marcada. no tiene nada. Doc, y cuando uno tiene insomnio, ¿qué le recomienda? Usted, por ejemplo, ¿usted qué hace para vivir esas Claro, horas claro. Bueno, puras? si las personas sufren, están sufriendo de insomnio, el insomnio siempre no es un indicio de que la gente no se preocupe, no se resuelve con una tomografía y una resonancia, porque no es indicio de enfermedad orgánica, tumoral o vascular, ¿no? El insomnio siempre tiene que ver con un mecanismo de respuesta Ujú. ante un hecho traumático, lo que fuera. Entonces ahí lo que hay que tratar de hacer es regularizar el ambiente del sueño, ¿no? Y lo primero es prepararse para dormir, primera cosa. Y puede ser que necesites un inductor del sueño. El inductor del sueño, que son medicamentos que por supuesto actúan como todo en medicina, todo fármaco actúa a través de un receptor, ¿no? En este caso son receptores GABA, se llaman, gamma aminobutírico. Entonces estos receptores GABA se estimulan por estas sustancias y te inducen la liberación de ciertos neuroquímicos que te inducen al sueño, pero no son anestésicos, no es que me tomo algo y ¡cling! Me clavo cabeza. Uno tiene que propiciarse el ambiente, o sea, tienes que apagar la luz, apagar el teléfono, prepararte para dormir. Eso es lo más importante. Y por suerte son medicamentos con vidas medias cortitas, o sea que no te dejan efecto residual a la mañana. Entonces, cuando uno tiene un problema de insomnio severo, porque es importante dormir, porque dormir de manera incompleta es malísimo. El síndrome de Horrible. sueño incompleto es malísimo, te genera 1000 problemas. Entonces, lo que hacemos es eso, ¿no? O sea, tratar de tranquilizar primero que todo a la gente, porque el gran problema siempre es que cuando uno se pone a pensar en algo por incertidumbre o por temor, Claro, por pero entonces lo miedo. primero, lo justo sería tranquilizar a las personas, ¿no? Y en lugar de enfrascarla en procesos de investigación que no van a ser útiles, ¿no? Porque te genera una carga emocional más fuerte, que tú me vengas a ver con insomnio y yo te diga, usted tiene que hacer una resonancia, un tal, te genera una carga emocional peor. Y la Claro, idea sería tratar de sostener eso y bueno, y ayudar un poco con el tema del sueño, sabiendo que uno a la cama tiene que ir pues a dormir básicamente, claro. que no es el lugar ni para comer ni para nada, y que hay que ordenarse, ¿no? Y mandarse algún inductor de sueño. Eso, pero hasta eso, ¿qué hace? ¿Qué le recomienda hacer a la gente que también tiene insomnio? Básicamente lo que te digo, ¿no? O sea, que No trate leer, de, no leer, prender la luz, no, cambiarse de no, cuarto. claro, no leer, si lees, lo ideal sería leer como en la vieja época de papel, ¿no? No Ya, leer con luces como las de la computadora, no leer del teléfono. Si ya. no concilias el sueño en unos 20, 30 minutos, por ahí te tienes que dar una vuelta y justamente hacer eso, algo que te disperse y demás, porque bueno, pero es difícil, la verdad es que el insomnio toda la vida ha sido un problema en la humanidad y muchísimo más acentuado ahora, ¿no? Como un problema de salud.
tremendo en la época post-COVID. Claro. Doctor, cuénteme cómo va el tema del COVID. ¿Qué nos podría decir usted respecto a eso el día de hoy? Tengo entendido que ha habido un descenso importante luego de este confinamiento, ¿no? Por lo menos parcial. Sí. Sí, yo la verdad es que estoy a título personal absolutamente convencido que es así. Ujú, Nosotros lo vemos, ¿no? De haber vivido previo a instalar las medidas del confinamiento parcial, estaba abarrotado todo. Realmente había una sensación de estar abrumado por la cantidad de pacientes, por la cantidad de cosas, y ujú. eso definitivamente bajó, pero es clarísimo que bajó. Uno lo ve en el número de consultas, uno lo ve en el número de gente que llama al hospital, uno lo ve en el hecho de que el hospital vuelve a reducir el número de camas necesarias o Ujú, destinadas a pacientes COVID. ujú. O sea, de que hubo un impacto, lo hubo. Si esto va a venir Positivo. acompañado, positivísimo, Ok. positivísimo. Si esto va a venir acompañado después de algún nuevo brote, ola, como quiera llamarse, bueno, Ujú, eso está por verse, porque en el medio siempre estamos en la misma cosa, en la carrera de qué pasa primero. Si nosotros vencemos la situación a través de cuidarnos y vacunarnos, o si el virus gana la situación a través de dejarle tiempo a que genere todo este tema que se puso tan de moda cuando estábamos en el pico de la pandemia, que fue la aparición de nuevas variantes, ¿no? Y de las cuales, pues, por lo menos 4 de ellas están consideradas como se llama, variantes de preocupación, ¿eh? Hay algunas que son variantes de bajo investigación, o bajo observación, mejor dicho, pero hay algunas que son variantes de preocupación. ujú, ujú. Las muy conocidas son las típicas, la británica, la sudafricana, la sudafricana y la brasilera, las típicas, ¿no? Y las de Estados Unidos. Por lo que no Pero se ha bueno, hablado, ¿no? Porque son altamente contagiosas y también letales. sí, definitivamente la tasa de contagio comparado contra la variante original de Ujú. Wuhan, la variante británica, digamos, por ejemplo, la B117, es más virulenta, probablemente sea más mortal. Tiene la ventaja de que sigue siendo respondedora o sigue teniendo cobertura por la vacuna. De hecho, acabo de revisar antes de que comencemos a charlar que la sudafricana, que es la 1351, que ha tenido terror, ¿no? ¿Verdad? Que se ha tenido terror, parecería que 2 dosis de vacuna también son eficaces. O sea, Ya. Mariela, esta enfermedad del COVID es una enfermedad del minuto a minuto, ¿no? Porque definitivamente es tan rápida eh, la información, mucha Ajá. información valiosa, mucha que no. Hay muchas cosas que salen al conocimiento público, inclusive antes de ser revisadas, ¿no? Exacto. Hoy se usa mucho la palabra en medicina, se llama un preprint, o sea, también ni siquiera está eh, revisado por expertos, ni nada, pero se pone la data. Entonces, eso de allí es tremendo. Entonces, eso es uno. Lo otro es que definitivamente yo hace rato adopté un término que es la enfermedad de los acertijos, porque todo es un acertijo. O sea, hasta entender qué pasó mientras íbamos caminando con esto, todo fue un acertijo desde el día uno, ¿no? Desde el día uno, desde entender cómo fue el método de transmisión, de entender la multiplicidad de fármacos que se pretendieron usar para modificar el curso de la enfermedad, que al final del día, pues la mayoría de ellos no fueron útiles. A Dios gracias se pudieron más o menos identificar y clasificar la enfermedad en sus diversos estadios de severidad como para poder saber en qué momento sí se justifica una intervención y que esa intervención, el beneficio, Exacto. sea mayor que el perjuicio, porque siempre está la balanza de los beneficios y los perjuicios o riesgos, siempre, en todo. El tema es tratar de ser justo, de tener el timing perfecto y de manejar la cosa pues lo más apegado a lo que la evidencia dice. Eso es Claro. lo que tenemos, esa es la responsabilidad nuestra como médicos y como comunidad. El problema siempre ha sido eso, yo toda la vida que lo repito, ¿no? Al final del día, cuando uno hace cosas de más y hace sobreprestaciones, Sí. tú generas a veces un problema. Eso se llama iatrogenia en medicina, ese es el nombre para una situación así, iatrogenia. Yo cometo iatrogenia, hago un acto médico en el cual genero un daño. Y eso pasa, pues, eso, ya nosotros vimos ese perfil, el fenotipo, comenzamos a llamarlo, fenotipos de pacientes, ¿no? Fenotipos de pacientes que venían primero más enfermos, segundo cambió el grupo de edad, tercero venían más tarde, la segunda semana o tercera, medicados con mucho, confiando que esos medicamentos le iban a hacer bien, y no pasó. Porque si hubiera pasado, pues ya no hubiéramos tenido más COVID severo y no hubiéramos tenido más muertes.
¿eh? Claro. Ese es Pacientes el que tema. después de salir del COVID de repente morían. Eso también se vio con el COVID. Sí, mira, o sea, a ver, la mortalidad por COVID en generalmente es intra-COVID crítica. ¿Sí? La mortalidad está No, establecida. sí hubo casos, doctor. Por supuesto que Mira, casos hay en gente que muere. Es muy difícil, ahí sí que hay un sesgo de observación horrenda, porque la gente ha seguido muriendo y han seguido muriendo también los que no tuvieron COVID previo. ¿Mm? Espero explicarme. O sea, Hoy. no hay forma de verlo a eso. De que el COVID, fíjate tú, por ejemplo, otra actualización, algo nuevo de Ujú. estos días, es el tema de que en un momento pasó todo mucho por la cosa trombótica. Sabemos que el COVID es una enfermedad que genera trombosis venosa y arterial más frecuentemente que otras patologías, Ujú. ¿no? Y por supuesto, pues 1.600 veces más que una vacuna, ¿no? Para que la gente entienda que lo bueno es no tener COVID, no vacunarse y tener un temor infundado a trombosis Exacto. ni nada. Entonces ¿qué sucede? Eh, pasa, mira, ¿qué pasa? Hay mucha gente que anda dando vuelta en la vida, nosotros lo vemos a diario. Ingresamos, ahora mismo tenemos dos pacientes diabéticos, una señora cirrótica, diabética que vino con 600 de glucemia, el otro señor, un hipertenso, diabético que vino con 300 de glucemia, ambos con afectación renal, con una insuficiencia renal, digamos, crónica que se maneja conservadoramente. O sea, pacientes enfermos, ¿ok? Esa gente, con o sin COVID, tiene un alto riesgo vascular de morir. Si tiene una situación aguda de estrés agudo médico, por supuesto que los eventos se van a hacer más evidentes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esa gente? Decimos nosotros, ¿sabes qué? Pongámosle la prevención para disminuir el riesgo de enfermedad vascular que ya tienen desde antes sin Claro. COVID. Lo que pasa es que están mal manejados. Entonces resulta de que hay un aparente incremento de algo que no es ni tan ni muy. Yo lo veo también en el día a día. Ingreso gente con trombosis venosa y sigo ingresando trombosis venosa más en pacientes no COVID que en pacientes COVID. ¿Sí? Pacientes que vienen a ambulatorio. Ahora, los pacientes que están en terapia y que mueren, que van a autopsia, pues probablemente un porcentaje importante tendrá alguna evidencia de trombosis. Ujú. Pero, ¿sabes qué? Cuando la gente muere, indistintamente de todo, en la era pre-COVID, cuando se hacían las autopsias, se encontraban infinidad de veces tromboembolismos pulmonares que no habían sido diagnosticados en vida, porque es un fenómeno final común, digamos. Mm, ¿Ya? De hecho, cuando uno abría el libro de medicina, estudiaba tromboembolismo pulmonar ya, y el primer párrafo decía, en Estados Unidos por lo menos hay 500.000 muertes asociadas a tromboembolismo pulmonar al año. Pero una cosa es tener datos de autopsia, otra ya. cosa es tener datos de presunción clínica y otra cosa es tener datos de eventos clínicos confirmados, que no son solo presumibles, sino confirmados. Claro, pero doctor, pero sí dieron resultados, pues, los tratamientos para trombosis dentro del COVID. Sí dieron Bueno, resultados. los tratamientos de trombosis dentro del COVID y fuera del COVID siempre dan resultado. El Por tema es que eso. lo que te iba a decir, que es una cosa, te hablo sobre temas de ciencia, Claro, de no, actualización. claro. ¿Sabes lo que se concluye ahora? Andábamos enloquecidos al principio, que si esta enfermedad para prevenir, cuando uno va a prevenir algo que no pasó, se llama prevención primaria, no, todavía no Claro, pasó. Voy a hacer algo para prevenir. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque se entiende que ahí hay un riesgo mayor. Entonces voy a intervenir sabiendo que el beneficio de mi intervención va a ser mayor que claro. aparezca ese evento, ¿correcto? Ya. Entonces, en un momento, siempre los pacientes médicos y Ujú, quirúrgicos, siempre, toda la vida, según el riesgo trombótico que tengan por su situación médica o quirúrgica, se ujú. han manejado con profilaxis con anticoagulantes. Entonces, el tema en COVID fue si había que hacer una profilaxis más intensiva. ¿Y sabes qué es el último dato? Que no. ¿Qué? Que la profilaxis médica es en las dosis habituales, porque el riesgo de sangrado se aumentó. Entonces, esto que te digo, ¿no verdad? Cuando, a ver, si nosotros entre los médicos nos escuchamos, entonces en realidad le Pero digo, una cosa abre, es abre, saber en qué abre. momento pones la ficha, ¿no? O sea, es un tema de evaluación segundo a segundo. Bueno, y más que todo, bueno, nosotros al final del día en la práctica clínica lo que terminamos haciendo son el producto de la gente que está Sí. investigando, que tienen cómo investigar y te dicen. Entonces, hubo una cosa, nosotros en el tema profilaxis o prevención para trombosis, pasamos con la onda. Al principio, oye, 40 miligramos de X sustancia, que es suficiente en condiciones habituales de profilaxis para Ujú. trombosis venosa en pacientes médicos, en COVID decían que podía ser insuficiente. Bueno, ya volvimos a que no era, que realmente sí es suficiente. Esa es la actualización.
de hace un par de semanas. Claro. De conclusión, los pacientes con COVID, con COVID moderados o severos que no están en terapia intensiva, graves y muriendo, que es otra cosa, que ahí sí uno hace cosas que se llaman empíricas racionales. Claro. O sea, sobre el... ¿Ya? O sea, porque muchas veces tú haces una intervención médica que presumes deba ser, pero no tienes una documentación. Claro. No está definido. Claro. Entonces uno hace una cosa empírica racional. Los pacientes que no se ingresan por COVID, que fue otra cosa, en realidad no deberían recibir profilaxis de anticoagulación. Eso se marcó desde el principio. Sin embargo, había gente que le daban 2 anticoagulantes en dosis alta a gente que como tú o como yo podría estar en este momento, pero es una locura. Claro, porque eso no es gratis. Eso es un tema que sí tiene un impacto negativo porque los anticoagulantes hacen sangrar a la gente. Entonces, eso era un exceso, lo fue siempre. ¿Ya? Lo fue siempre. ¿Qué pacientes eran los que uno decía trombóticos? Los que están enfermos, graves, en terapia, que estaban con circuitos de circulación extracorpórea, con máquinas de aire. Esa gente se le tapaban los catéteres y todo porque es muy trombótica la enfermedad. Pero en esa situación, no en la previa. Y para los pacientes que nosotros hospitalizamos, le ponemos profilaxis para trombosis venosa con el mismo esquema que le ponemos a cualquier otro paciente no COVID. Esta es la novedad. Esto es lo que uno debe incorporar hoy, si yo tengo que decirle a la gente, a la gente con la que trabajo, ¿qué tenemos que incorporar hoy? Bueno, que no necesitamos enloquecernos con la dosis alta de profilaxis, que es más que profilaxis de tratamiento, o dosis intermedia. No, la dosis convencional. Vamos ya suave. Está. Sí, claro. Tranquilo, o sea. Claro, eso es lo actual. Sí. Bueno, lo actual en el COVID pasa de una semana a otra, de un día a otro. Lo que es hoy no es mañana, y así sucesivamente. Doctor, pero todas las enfermedades cuando recién empiezan, los virus, las bacterias, son enigmáticas, son un acertijo. Sí. Todas son. Por supuesto. La polio lo fue, la tuberculosis lo fue, o sea, no tiene que extrañarnos también lo del COVID cuando hemos vivido, lo único que realmente ayudó a esas pandemias fueron las vacunas. Sí, es indiscutible. Mira, aprovecho tu enunciado, aprovecho tu apreciación, y voy a ponerle un tema más simple. Como tú dices, siempre fue igual y siempre... De hecho, aquí tenemos, aquí que estoy con mis residentes, una señora que el otro día viene con fiebre y tenía muy bajos los glóbulos blancos y las plaquetas. Piensa que las plaquetas son 150.000, 300.000, ella tenía 55.000. Y todo pintaba para que fuera un dengue. ¿Ya? Entonces estuvo ingresada con fiebre, glóbulos blancos muy bajos, y las enzimas hepáticas, que se llaman transaminasas, glutámico oxalacética, glutámica pirúvica, estaban elevadas 20 veces su valor normal. 20. Para un valor de 40 tenía 800. Entonces era una enfermedad febril aguda, con bajos blancos y bajas plaquetas, bajos glóbulos blancos y con enzimas hepáticas muy alteradas. Le hicimos los diagnósticos diferenciales de todas las enfermedades virales, incluso de algo autoinmune que podría ser. Claro. Y el dengue, que era lo que pensábamos que tenía, era negativo. La IgG-IgM que se usa para COVID también se usa para dengue, para cualquier otra enfermedad. Y el antígeno del dengue, que también se puede medir, era negativo. ¿Y sabes qué? En la internación fue 2 veces negativo, 2 veces. Sí. La señora vino ayer a mi consultorio con exámenes de control. Yo la mandé a la casa porque estaba, dije esto. Bueno, ayer viene con una inmunoglobulina M y G positiva a dengue. O sea, al tercer examen. Si esto hubiera estado en el conocimiento del público en general, pero ¿cómo? ¿Por qué no LB si LB? Es la historia. Lo que le pasó al COVID, que al haber millones de gente y todo el mundo participando, entonces ya se dieron cuenta que hay gente que no eleva anticuerpos, que hay gente que eleva poquito, que le duran más, que le duran menos, que le duran... El dengue también se ha convertido en un acertijo, claro. Bueno, por eso la enfermedad de los acertijos. Claro. De verdad, es que todo es un acertijo. Y digamos. Es que el cuerpo humano es totalmente individual, por eso somos únicos y así nos hizo Dios. Claro. Eso es lo difícil de la ciencia, ¿no? Que tiene que estar pues descubriendo pues con dobles ciegos. Sí. Y eso, para eso somos la posibilidad de los potenciales escenarios, el COVID es enorme. Se han generado tantos fenotipos. Nosotros tenemos pacientes que es un fenotipo inexorablemente progresivo. O sea, el tipo que hagas lo que hagas, progresa. Por ejemplo, ¿cuál es el fenotipo que haga lo que hagas, progresa? Digo, que hay un grupo de pacientes que ingresan y se van.
Ya, ok, pero ¿cuál es el fenotipo de esos pacientes? O sea, ¿Con qué llegan? ¿Con qué síntomas? bueno, eso es variable, pero el tema, A ver, doctor, eso me interesa. A ver, porque realmente el tema del fenotipo, o sea, el fenotipo es porque ustedes identifican a este tipo de pacientes que le puede estar pasando este correcto, tipo de cosas. correcto. ¿Qué es eso? Por ejemplo, ¿qué Ya, ven? Porque ustedes lo ven de entrada, cuando entra ok, emergencia. ya, bueno, perfecta tu definición. El fenotipo es ese, está el tipo que es asintomático, el paciente que tiene cuadros leves, Ajá, fenotipo. ok. Entonces, digo que hay unas personas que progresan a pesar de lo que fuera. Y es ¿Cuál muy es? difícil, y es muy difícil, que nos Ya, enseñó, este es el kick del asunto, que nos ya, enseñó el tiempo y la observación, que ajá, definitivamente se hizo un poco medio difícil de predecir quiénes se van a comportar así. ya, Desde ya, Mariela, desde ya, aquí se va a entender lo que venimos hablando desde el día uno, que los ajá, predictores clínicos, que los parámetros de severidad de laboratorio y que ya. los scores tomográficos justamente son para tratar de estratificar, de predecir quién va a tener un mal curso. Ya, pero doctor, ¿pero quiénes? Dígame específicamente quiénes son, o sea, qué síntoma usted le ve a esta persona para que diga se va a complicar. Me gustaría poder contestarte, pero sí te voy a decir algo que sí es Ajá. evidente, que los pacientes no van yendo bien. Entonces tú te das cuenta en el día a día, No me quiere ¿ya? contestar. No me No, quiere no, contestar. es que imagínate, no tú, alguien muy similar a ti para no hablar de manera directa a Lo ti. Mira, malinterpreta. no, no, O se asusta. viene la persona con un síntoma de COVID. ¿Cuántas veces escuchaste, oye, estaba bien y después ya no estuvo tan bien? Y eso cambió un poquito, que antes era día 5 día 2 está todo bien, ya se pasó. También No, cambió. hoy día resulta que hay gente que viene el día 14 después de haber estado en su casa un buen tiempo Ya. y se comienza a deteriorar. ¿Qué sí es importante? ¿Qué es importante? ¿Qué es fundamental? Es que todo bien, las luces estuvieron más o menos claras al principio en la parte clínica. ¿Qué es fundamental? Que tú veas cómo va yendo. Nosotros decimos, ese paciente que está progresando, lo que llamamos es se está inflamando, inflamando. Es Wow. inflamatorio el proceso. Entonces, ¿qué sucede? Quien se está inflamando, básicamente a nivel pulmonar y sistémico, pero pulmonar, ¿qué le va a pasar como signo clínico? Va a tener sensación de falta de aire y fundamental, va a desaturar. Ese es el signo de que se está inflamando. A esa persona yo la vi antes de ayer y la vi ahí. Resulta que 48 horas después, o 5 días después, porque de todo ha pasado, resulta que el señor viene y dice, estoy como un poquito, a ver, es que saturé anoche 91. Lo miras, le haces, ya tienes un estudio basal hecho, ya lo viste, le pediste un Ujú. laboratorio, es una imagen, un basal, ya está, eso lo conozco. Le hago esto y hay cambios evidentes. Entonces, este señor que tenía linfocitos de 1100 ahora tiene 400. Y tenía una ferritina de 700 y ahora la tiene en 3500. Entonces, ese paciente se está Complicado, pues, doctor. inflamando. Complicado, complicado. Pues, o sea, las cosas se le mueven, ¿no? Claro, entonces la pregunta no es que no te la quiera contestar, es que me gustaría poder saber quién le va a pasar eso para que nosotros le digamos, a usted le va a pasar esto y esto. Entonces, ¿qué le decimos a la gente? Lo que hay que decirle. Claro. Esté atento, satúrese y fíjese según su riesgo si uno tiene alguna medida para hacer que haya tenido algún beneficio. Claro, Esas así. medidas para hacer, lastimosamente, no son muchas, Ajá, ¿sí? ajá. ¿Qué cosas son las que más han tomado boga hoy en día en los COVID para tratar de alterar su curso? No es que son una panacea, ni estoy diciendo que es una receta de Ajá, cocina. ajá. Digo que hay ciertos estudios, lastimosamente muy pequeñitos, que de hecho se mandan en carta más que en artículos formales, del uso, por ejemplo, de un corticoide inhalatorio, ¿ya? Que el que se probó se llama budesonida, pero hay muchos. Mometasona, fluticasona, un montón. Ujú, ujú. Entonces, ¿qué sucede? Usar el PUF de esteroide inhalatorio tempranamente para un grupo de gente pareció disminuir la posibilidad de ir a COVID severo. El otro tema, que alguna de las personas de tus invitados el otro día comentaba con bastante demencia, que yo adhiero de alguna forma, es el tema del valor que puede tener el uso de la colchicina, que como bien te marcaban, el tema yo no me gusta nunca hablar empíricamente, quiero hablar siempre con contenido de ciencia, pero mira, si uno tiene eh, un medicamento realmente que ya tiene una recontraprobación para otras cosas y que vale 10 centavos, en serio que a la industria farmacéutica no le va a interesar hacer un proyecto para poder evaluar ¿Y qué es la colchicina? qué.
¿ya? Que a nadie le va a interesar. Sí. Porque a la industria, pues que invierte 800 mil millones de dólares para desarrollar un producto y se guarda la patente 15 años, le interesan productos que tengan valor, pues. Claro. Entonces sí le interesa hacer, qué sé yo, anticuerpos monoclonales y lo demás. Pero definitivamente el hecho de que las cosas sencillas no sean útiles no es una realidad. El tema es que uno no quiere hablar desde lo que uno presume, sino de lo que se demuestra. Y para eso hay que hacer observaciones donde uno tenga la suficiente solidez para decir, esto he mostrado. Entonces digo que los pacientes, por ejemplo, que yo veo con un COVID moderado, les digo, mire, puede usar un pus de tal cosa y debería tomar una tableta de esto. Pero eso sí, por favor, obsérvese. ¿Esa intervención me asegura que el paciente no va a evolucionar para mal? No, no me la asegura. Dicen los pequeños mini reportes que pueda ser útil. Pero vuelvo a decir para que quede claro, si algo hubiera sido maravillosamente útil, ya nadie progresaría. Si el ivermectina hubiera sido maravillosamente útil o el dióxido de cloro o lo que fuera, entonces nadie hubiera progresado. Perú no hubiera tenido la mortandad que tuvo cuando por cuestiones de demagogia política paran a la gente en filas para darle un medicamento que supuestamente los va a aliviar. No, así es, doctor. ¿Ya? Estamos de acuerdo, doctor. Tenemos que finalizar porque ya es la 1:10, pero bueno, le mando un abrazo, como siempre, pues ha sido una clase virtual la que hemos tenido con el doctor César Mariscal. Le mando un abrazo, doctor. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden, Eucamiel, Inmunolif, Magnesio Leaf, Calipto, Ceviches de la Rumiñahui, Banco del Pacífico, CNT, Interagua, Produbanco, Claro, UTEC.